¿Quiénes son los 144.000? Los testigos de Jehová afirman que los 144.000, escogidos por Dios para el tiempo del fin, son los únicos que han nacido de nuevo y los únicos que irán al cielo, y explican que entre estos hombres están los apóstoles, y las personas que llegaron a ser testigos de Jehová hasta antes de 1914. La sociedad Watchtower ha enseñado que algunos de esos primeros testigos aún estarán con vida cuando venga el reino de Dios, y entrarán en él sin morir. Al resto de los salvados los destinan al reino terrenal de Dios. Los testigos de Jehová enseñan que, después de la muerte, ellos serán resucitados para vivir en la tierra, y que solo los 144.000 irán al cielo. El problema en esta doctrina reside en cómo ellos pueden demostrar que parte de los que conforman los 144.000 vivieron tiempo atrás, sobre todo en los tiempos de los apóstoles. Porque cómo pudieron haber sido sellados en la tierra durante la gran tribulación de la ira de Dios, y que aún está por venir sobre la tierra. Apocalipsis 7, 2-4. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol, y tenía el sello del Dios vivo. Y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados: 144.000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Es obvio que si Dios dio la orden de sellarlos antes de destruir la tierra era porque son personas de esa última generación antes del juicio. Apocalipsis 14, 3b. Y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144.000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. También tuvieron que ser redimidos con la sangre de Cristo, es decir, aunque eran sin mancha, debían confesar a Cristo por su Salvador, porque al ser ellos seres humanos, ya que algunos aseguran que son ángeles con cuerpos glorificados, pero no es así, ellos también habían nacido en pecado también. Salmos 51, 5. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Con esto aseguramos que son seres humanos de la última generación antes del milenio. Ahora bien, también menciona la Biblia que estos 144.000 nadie los va a lastimar, ellos estarán en el momento que Cristo pise la tierra nuevamente, es decir, son 144.000 personas que viven en el tiempo del fin, nada tienen que ver con todos los demás redimidos de todos los tiempos, que ya descansan en Cristo para el día de resurrección. Apocalipsis 14, 1-5. El cántico de los 144.000. Después miré, y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144.000, que tenían el nombre de él y el de su Padre escrito en la frente. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas, y como sonido de un gran trueno. Y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas. Cantaban un cántico nuevo delante del trono, y delante de los 4 seres vivientes, y de los ancianos. Y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144.000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Obviamente la mayoría de los apóstoles eran casados, es decir, no eran vírgenes, por lo tanto ¿dónde quedarán todos los fieles siervos de Dios del primer siglo que fueron miles, y además casados? Obviamente que no solo estos 144.000 tienen la herencia de los cielos, sino que toda su iglesia, como lo comprobaremos con la Biblia en este estudio. Cristo dijo cuál era el destino final como recompensa de los fieles seguidores de él. Mateo 5, 12. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Nuestro mismo Señor Jesús también dejó en claro que de todas las naciones gentiles, es decir de las no judías, llegarían a compartir la gloria del cielo, al igual que los judíos convertidos. Con esta declaración de Cristo, se echa en tierra la afirmación doctrinal de los testigos de Jehová. Que solo esos 144.000 van al cielo, y sobre todo por ser judíos.
Mateo 8:11. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Para aclarar y evitar el error de interpretación, veamos a qué reino de los cielos se refiere Cristo, si se refiere a aquí en la tierra, donde se está promoviendo su reino, o si se refiere a la salvación eterna ya en el cielo. Mateo 7:21. Nunca os conocí. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Es obvio que se refiere a los cielos donde habita el Padre. Ahora viene el apóstol Pedro, un judío del primer siglo, no virgen, ya que era casado, es decir, no es de los 144.000. Decía en sus cartas en donde tenían la herencia la iglesia del primer siglo, y de todas las edades, y dejó en claro que no solo eran los 144.000 elegidos para el tiempo del fin. Primera de Pedro 1:3-5. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Hay un pasaje donde Cristo nos aclara, porque los postreros serán primero. Lucas 13:30. Y he aquí, hay postreros que serán primeros, y primeros que serán postreros. Por ello esos 144.000. Como humanos postreros son las primicias para Dios, los postreros primeros. Apocalipsis 14:4. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. La mejor manera de confrontar sanamente una doctrina falsa, es al exponer claramente la doctrina verdadera según la Biblia, y en este caso en particular, exponer la doctrina sana, sobre la herencia en los cielos de los salvos. Entonces debemos investigar para quién está reservada esta salvación, según la Biblia, y como observamos en este pasaje de la primera carta de Pedro, es una herencia para todos en la iglesia de Cristo, para todos los hijos de Dios es la promesa. Apocalipsis 19:7. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria. Porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado. Cuando nuestro Señor hablaba de una recompensa de salvación, era precisamente, una herencia en el cielo. El Señor dijo que a todo aquel que venciere, es decir a todo el que guardase fielmente su salvación, ya otorgada por gracia, aquellos que la habían cuidado con temor y temblor, y al final salieron vencedores en el tribunal de Cristo. Apocalipsis 2:7. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Apocalipsis 3:12. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo, de mi Dios, y mi nombre nuevo. Apocalipsis 3:21. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido, y me he sentado con mi Padre en su trono. Cristo habló del lugar donde ya siempre estaríamos con Él toda la iglesia. Por un lado nuestro Señor nos aseguraba que teníamos no solo que nacer de nuevo, sino que también dejarnos cambiar y transformar por Él, para hacernos tan inocentes como un niño sin malicia, para ir al cielo con Él al morir. Mateo 18:3. Y dijo: de cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Es por este motivo que Cristo les dijo a sus discípulos, que tenían que esperar al Espíritu Santo, para ser revestidos de poder de lo alto, que era necesario ese poder llamado, gracia de Dios, y este serviría, por un lado para ser testigos de Cristo, y por otro lado para ser transformados, como una nueva criatura, de gloria en gloria a la imagen de Cristo, y además que por un tiempo tendríamos que cumplir una misión de anunciar de Él, y de su salvación al mundo, y en medio de ese tiempo, irnos perfeccionando en santidad, para después estar ya con Él en el cielo. Juan 13:36. Le dijo Simón Pedro: Señor, ¿a dónde vas?
Jesús le respondió: a donde yo voy, no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después.